Ahí, tranquilo, ¿no? Está bien. Ahí está. Está 39, pero bueno. Deja, si ahí debería pensar. Sí, funciona. Ya. Háganse una idea inmediata. Pero primero les agradezco el cambio. Mañana tengo que viajar temprano, entonces por pega, no tenía cómo volver, todo sea por un poco. No tenía cómo volver a las 7. Y la semana pasada, por razones obvias, se suspendió. El otro viernes que yo voy a tener dificultad es el 19 de diciembre. Y vamos a tener que hacerlo el jueves, creo yo, 18. Y creo que el próximo viernes que yo tengo un problema de viaje. El viernes 26, después de Navidad, no voy a hacer clase. Así que para que queden más o menos liberados de mi curso, desde el punto de vista. ¿Qué fecha dijo usted? El 19 de diciembre, viernes, yo no puedo venir. Entonces lo voy a hacer el día 18. ¿Ya? Ya, vamos a terminar la... Por favor, me responde con lo que... ¿Qué vamos a comprar? Lo di de tarea. ¿Tiene dudas? ¿Hizo la tarea? O sea, eso es candidato. Sí. Para ir a la prueba. Para la prueba, yo no voy a hacer preguntas de carbohidratos. No, lo que yo sí necesito es que usted cuando veamos introducción al metabolismo, veamos metabolismo, sepan lo que es un carbohidrato, sepan la estructura de un carbohidrato, sepan que son solubles, cosas que ya hemos hablado de carbohidratos, todo eso. ¿Qué pasa con el control? ¿De qué? Ese control yo lo voy a sacar de las notas del podcast. O sea, yo no me voy a complicar más por las controles que se han ido abriendo antes de tiempo. Yo voy a llegar a fin de semestre, voy a tomar el control manualmente, se lo voy a eliminar, voy a sacar el promedio y le voy a repetir la nota del carbohidrato. Eso yo voy a hacer. ¿Ya? Porque pedir que cierren, que abran, se me está transformando en una lata. Lo que sí, yo ya mandé la calendarización, así que ya de ustedes por lo menos deberían no tener problema con los controles. Los de laboratorio no hay problema. El único problema sería que como que invertimos en laboratorio, yo ya mandé pedir que no lo abran hoy día, sino mañana, sino que lo abran después del próximo laboratorio. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Vamos a ver. Profe, con respecto a los mismos, los controles, ¿hay posibilidad que se cierren a las 12 de la noche y no a las 8? Todos llegan después. Es que por cuestión de pega, no llega a mantener a esa hora en la casa. Y me lo viene a decir de hoy día, ¿por qué no me lo dijo antes? Antes era las 11. Porque de hecho no lo he hecho todo, por lo mismo. Sí, pero si la hora de cierre me da lo mismo, si quieres se lo cierro a las 4 de la mañana, me da lo mismo. Si la hora de cierre a mí no me complica, mire, otro detalle, yo les mandé, he tenido varios problemas, me tuvieron que resetear por eso me demoré, porque me mandaron al mail una clave nueva del aula, no tenía cómo entrar hace 2 semanas. Entonces, como hago este curso nomás, la verdad que no he hecho tanto. Les envié el trabajo. Ya. Para que quede claro, el trabajo, yo al correo de la gente que me envió correo en su momento, les envié también una clase de apoyo. Aparecía solamente el Word. El PPT no. Yo vi el correo que llegó, pero no. Sí, aparecía solamente el Word. Ah, ¿sí? Sí, el PPT no estaba. Ya, lo voy a pero yo me acuerdo que a alguien se lo envié. A mí me llegó. Pero ya, voy a reenviarlo. Y un libro, guía para que se vean en la clase, va en el mismo correo. Fundamentos de bioquímica, voy. El plazo, no sé, díganme ustedes, no me digan ningún porque no tiene sentido, pero... No sé. ¿Ah? ¿25 qué? No, ¿para qué te voy a poner esa... Si es una tarea más simple de lo que se ve. ¿El trabajo? ¿Sí? Es una tarea, son 3 preguntas. ¿Qué hay que resolver? No, es una simple taller. Entonces, no sé, ¿necesitan una semana? ¿Sí? Pero ¿cómo lo... 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas mejor. Ojo, 2 semanas. ¿Pero hay que entregarlo o mandarlo?
No, mandar. Mandarlo por mail. No, entregármelo. Físico. Físico, sorry, Ya. pero es más fácil para corregir físico que el mail. Ok. Para mí. Para la clase el 18 de... La primera semana de El 11 es diciembre. la clase de la cátedra. El viernes siguiente. Y el otro siguiente el 18 porque él dijo, ¿cómo es noviembre? Pero el 5 de diciembre, ¿no? No, pero te está faltando como que la del 5, 6, por ahí. La de Anato, ¿cuándo es? Esa. El 29. Ya. Y aquí tenemos catedral el Ya, 28. estamos. 28. Ya, chicos, vamos acá. Vamos a ver. A partir de hoy día nos vamos a ir por un tubo. Porque de aquí en adelante se acabó la química. La química se mantiene por un tema más o menos conceptual nomás, pero así como lo que ustedes vieron de química en la primera prueba o en la segunda, clase no hay química, pero acá ya se acabó la química. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la introducción del metabolismo, vamos a ver la transferencia de energía en los sistemas biológicos, que es un tema que tienen que entender ustedes. ¿Qué entienden por metabolismo ustedes? El uso de energía para funcionar. Transformación de la materia. Uso de energía para funcionar, ¿Y de dónde sacáis esa energía? del medio. O sea, tú por ejemplo te ponías el sol y obtenías energía del sol. Yo no, pero las plantas sí. En mi caso sería obtener energía en base Usted va a ser consumo. veterinario de animales, no de plantas. De hecho, ahí está la primera diapositiva que hace la diferencia en lo que tú me dices. Nosotros somos heterótrofos, no somos autótrofos. Ahora, el concepto autótrofo heterótrofo es bastante distinto, pero tampoco es el yin y el yang o lo opuesto. Tiene muchas cosas similares. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué entienden ustedes por metabolismo? Por ejemplo, no sé, esta cosa, cuando alguien le dice, esta persona tiene tal metabolismo, o el metabolismo de los carbohidratos, o el metabolismo de las drogas, o el metabolismo, no sé, un montón de cosas. El metabolismo de los fármacos. ¿Dónde se realiza, por ejemplo? En el hígado. ¿Pero qué significa metabolismo? ¿Qué significa metabolizar? Ahí está. Esa es la definición, digamos, lógica del metabolismo. Ahora, si uno lo quiere explicar en términos más simples, tú dijiste algo, yo necesito energía. ¿Para qué necesito energía? Para funcionar con energía. Pero dame un ejemplo puntual. Una respuesta un poquito más, no de colegio. Pensar necesito. Por ejemplo, ¿para qué? Para pensar Ya, ¿y necesito. por qué necesitas energía para pensar? Porque para pensar estoy usando neuronas. Ya, ¿y qué tienen que ver las neuronas tuyas con la energía? Las neuronas para hacer Sinapsis. sinapsis necesitan energía. ¿Por qué? Te estoy llevando al uso de la bioquímica, ojo, en lo que es fisiología. ¿Por qué necesitan para acá? Si yo estuve como medio Para romper la inercia. no es chiste. La vería pregrabada. ¿Por qué? Para romper la inercia se necesita. No, tiene que ser. Y ahí el impulso eléctrico, ¿qué tiene que ver con la energía? Perfecto, mira, ahí llegaste al punto clave. Una sinapsis se genera a partir de la liberación de un neurotransmisor y de un cambio potencial en la membrana de la neurona, que genera un impulso eléctrico. Eso es súper simple, ¿sí? Definido dos frases, es mucho más complejo. Pero ese impulso eléctrico pasa por un proceso previo que es un cambio de carga, si ustedes lo quieren ver de una manera simple, tanto adentro como afuera, que hacen que se hiperpolarice, depolarice, todo lo que ustedes pueden ver más adelante a lo mejor. Eso se genera a partir de una proteína que está metida en la membrana, que es una bomba.
que es la bomba sodio-potasio ATP dependiente. ¿Y por qué es ATP dependiente? Porque ella trabaja contra la corriente, como que quisiera ir nadar en contra de la corriente. Tenéis que meterle fuerza al sistema, energía. Entonces ella cada vez que trabaja, gasta energía. Energía en forma de ATP. ¿De dónde sacáis el ATP? Bueno, eso es lo que explica el metabolismo, a grandes rasgos. O sea, te explica cómo a partir de combustibles, por ejemplo glucosa, ustedes pueden transformar ese combustible en energía. Ese es un poco. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, se hace por reacciones químicas, por procesos. Yo les dije recién, pero usted me dijo que hasta aquí llega la química. La química que a ustedes les complica, ya no la van a ver más porque aquí ya no ven más pH, ya no tienen que saber quién es ácido, quién es básico, ya esas cosas. Aquí sigue la química, van a ver estructura, van a ver reacciones químicas, pero es un poquito de memoria. Ya no hay mucho que darle vuelta. ¿Ya? Yo igual les voy a ir diciendo qué va ocurriendo y todo, entonces, pero en términos prácticos se van a dar cuenta que es más simple el futbolista químico. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ustedes tienen dos procesos, catabólico y anabólico. ¿Qué es lo que es por definición el catabolismo? Catabolismo es cualquier proceso, si ustedes miran, degradativo. ¿Qué significa degradar? Desarmar, romper moléculas complejas a moléculas simples. Oxidativo. ¿Qué es lo que significa oxidativo? Que oxida, o sea que saca electrones. Porque ustedes se van a dar cuenta, en unas clases más, que en realidad yo en la célula puedo sintetizar energía a partir de electrones. Genera energía en forma de ATP. Sus intermediarios generalmente se pueden utilizar con fines anabólicos de síntesis. Es convergente. Convergente significa que ustedes pueden venir de varios puntos y siempre van a llegar al mismo resultado final. CO2 más agua más amoníaco si es que fuera proteína. ¿Ya? Y miren el lado acá, es el anabolismo. ¿Qué es lo que es el anabolismo? En términos prácticos, es metabolismo de síntesis. Eso es lo que dicen cuando los deportistas toman anabólicos. Anabólicos son fármacos que aceleran la síntesis de proteína y por ende aumentan la masa muscular. Sintetizan masa muscular en el fondo. Es reductivo. O sea, químicamente lo que ahí va ocurriendo son reducciones. Ahora, tienen que ir haciendo una analogía ustedes al tiro, o una relación. Si este es reductivo, ¿qué necesita? Electrones. Si este es oxidativo, ¿qué genera? Ahí va la unión. O sea, en un metabolismo se generan los electrones que generalmente se utilizan en la otra vía. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿puede existir catabolismo solo? No. Claramente no. ¿Puede existir anabolismo solo? No, siempre existen los dos. ¿Ya? No es la misma célula claramente, pero sí en tejidos distintos. ¿Ya? Entonces van interrelacionados unos con otros. Ahí hay un esquema general, no me voy a detener mucho a conversar, pero están las tres macromoléculas, o los tres combustibles más importantes. Por un lado, proteínas, en medio, carbohidratos, y en la esquina, lípidos. Carbohidratos, en el centro porque son los más importantes. Si ustedes se fijan, esto significa convergente. Ustedes degradan lípidos, degradan carbohidratos, degradan proteína, van a llegar sí o sí a acetil-CoA, a una molécula. Vengan de donde vengan. O sea, si nos ponemos en un lugar físico, imagínense que esta es la Plaza Italia, esto equivaldría al GAM, no sé, por darle un ejemplo. Si ustedes se paran en el GAM a ver el metabolismo, ustedes lo único que ven es acetil-CoA y no tienen cómo saber de dónde viene. ¿Ven? Es como que yo les dijera, pónganse en el GAM a ver micros.
Pero las micros son todas iguales, todas del mismo color, todas con el mismo número. No tienen cómo saber de dónde vienen. Desde llegar micro. Ahora, en el camino, esas micros van cambiando de color y de número. Por lo tanto, si alguien me dice, mire, que yo me paré en la Universidad de Chile, bueno, en la Universidad de Chile está aquí. Y aquí ustedes ya ven carbohidratos. Discriminan que son carbohidratos. Esto no es la Universidad de Chile porque esta es otra vía. Esto es Avenida Mata, por darle un ejemplo. Y esto de acá será Bellavista, no tengo idea, ¿me entienden? Son vías distintas pero que van a llegar a la Plaza Italia. Entonces ahí ustedes se tienen que resolver una pregunta que para efectos de explicación del metabolismo es muy buena, para efectos, digamos, de entenderlo. Si yo tengo estas vías que son distintas, pero que van a ir a parar a la Plaza Italia, ¿a ustedes les suena lógico que pueden degradar todo a la vez? No, porque sería como que si alguien dijera, voy a dar todo el tráfico de Santiago y lo voy a tirar todo a Plaza Italia. Piensen lo que pasó con el metro el viernes. Entonces, el metabolismo se regula de tal forma que en el fondo ustedes degradan o uno o el otro. ¿De qué depende? De lo que tengan. Y ahí ustedes establecen el orden que el prioritario es carbohidrato. Si no hay carbohidratos, lípidos. Si no hay lípidos, proteína. Ese es el orden. Ahora, aquí está la clave de esto. Esto es lo que yo les decía recién. Esto se regula, o sea, alguien tiene que decir, yo degrado carbohidratos, yo degrado lípidos, yo degrado proteína, etc. ¿Qué creen que regula? ¿Ah? ¿Quién regula? Si ustedes tuvieran que responderme muy general, ¿quién regula el metabolismo celular? O se lo pregunto de otra forma, yo creo que lo saben. Nombre de una enfermedad metabólica, no hereditaria ni, sino muy común, pero muy compleja. ¿Diabetes? Diabetes. ¿Quién regula la diabetes? No, insulina. No, es el efecto, pero es el. ¿Qué produce diabetes? ¿No? hígado. De acuerdo, pero ¿cuál es el problema de la diabetes? Falta de azúcar. ¿No regulas qué? No No. logra ingresar la glucosa en sangre. No entra la glucosa en sangre. No, al revés. No se sale de la sangre. No se sale, o sea, no entra a la célula. en el O fondo. sea, se acumula en El sangre. músculo no absorbe La célula. No están así. Es glucosa. Recién me dijeron algo. Bueno, ahí está la molécula del metabolismo. Por ejemplo, si cuando una persona va, por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, necesito bajar 4 kilos, ¿qué le dice la gente siempre? Deja de comer. Deja el azúcar, deja el pan. ¿Qué tiene azúcar? ¿Qué tiene el pan? Entonces, ¿qué significa? Esto regula. ¿De qué forma? De que cuando ustedes tienen mucha glucosa, mucha, ¿quién aparece? Insulina. Insulina. ¿Y qué hace la insulina? Da la señal para que la célula se absorba. Ya, pero ahí hay un detalle que en este curso aprenden y que en fisiología no sé por qué no lo aprenden. Porque la gente tiene una sensación errada, y está bien que tenga errada porque de repente el concepto fisiológico es complejo, pero que creen que la célula es como un hangar, eso es como los aeropuertos gigantes, que uno puede meter para adentro glucosa y guardarla como glucosa, así como que... Cuando eso es mentira. O sea, ¿ustedes pueden meter glucosa en la célula? Sí, pero la tienen que meter para algo. ¿Para qué? Para almacenarla. Perfecto. Almacenar glucosa en una célula significa primero que se hace en el hígado y en el músculo. Nada más. ¿En qué se transforma? En glucógeno.
Ah, perfecto. Hay una vía metabólica ahí entre medio. No es mágica. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina se une a un receptor, es un GLUT. Mediante ese receptor se genera una respuesta al interior de la célula mediante una traducción de señal que activa una serie de enzimas que están adentro de la célula e inactiva otra serie de enzimas en la misma célula. Como consecuencia, ¿qué tienen ustedes? Que hay vías metabólicas que se activan y vías metabólicas que se inhiben. Entonces, ¿qué hace la insulina? Para que la célula, o para que la glucosa entre a la célula, activa síntesis de glucógeno. Por ende, ¿qué inhibe? Síntesis de glucógeno también. No puedo tener las dos cosas activas, ¿no? O sea, degradación, perdón. ¿Qué más? Activa insulina. O sea, insulina. Glucólisis. Que inhibe síntesis de glucosa. Le voy a poner para no complicarlo con los nombres. Glucólisis es la degradación de la glucosa. Lisis. ¿Qué más activa? Síntesis de lípidos. Que inhibe degradación de lípidos. Y ojo que aquí con síntesis de lípidos, de pasadita, colesterol. Entonces cuando una persona va al médico y le dice, oye, tengo colesterol alto, consuma menos azúcar. No, si el colesterol se da el azúcar. Sí, el azúcar. Porque la insulina, o la glucosa, cuando ustedes consumen mucha glucosa, lo que hace la glucosa es aumentar los niveles de insulina. Y los niveles altos de insulina implican niveles altos de colesterol. Porque la insulina hace una respuesta metabólica muy amplia. Váyanse al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Baja de glucosa. ¿Cuándo hay baja de glucosa? Bueno, ¿cuándo hay alza de glucosa? Cuando comen. No hay otra. No hay otra alza de glucosa fisiológica normal. La única alza, hiperglicemia, es cuando ustedes comen alimentos. Baja de glucosa. ¿Qué hace la baja de glucosa? Glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Bueno, pongámoslo en un contexto. ¿Cuál es la diferencia entre glucógeno y glucosa? No. ¿Qué clase de carbohidratos tenías que haberla leído, Porque la leí, pero no la retuve. La glucosa es una hoja en un árbol que se llama glucógeno. Okay. O sea, cuando tú almacenas glucosa, tú no almacenas glucosa para adentro así sola. No es que tiráis glucosa para adentro, sino que tú vas formando una reacción química que va generando una molécula que es ramificada, una macromolécula muy grande, que se enrolla, que es el glucógeno. El glucógeno es una macromolécula que se sintetiza a partir de unidades de glucosa, monómeros de glucosa. Eso es la diferencia. Su equivalente es como la aminoácido proteína. Esa es la Exacto. equivalencia. El equivalente a planta almidón. La planta de almidón nosotros tenemos glucógeno. Ahora, detallitos importantes. Tú no tenés glucógeno circulante en plasma. El glucógeno está metido dentro de las células y dos tipos de células. Hepática, hepatocito, muscular. No hay más. ¿Eso es porque es muy grande para estar? No. Eso es porque metabólicamente tú estás diseñado que hay dos tejidos que pueden almacenar carbohidratos por su disponibilidad para esos tejidos. ¿Me explico?
El hígado guarda carbohidratos como glucógeno para proveerle al resto del cuerpo carbohidratos cuando el cuerpo lo necesita. Y el músculo guarda carbohidratos porque es el único tejido que tiene que responder frente a un estrés inmediato, lo que yo les daba el ejemplo el otro día de cargarlo a balazos. Entonces necesita tener glucosa ahí, in situ, porque yo lo voy a ver probablemente en la próxima clase, porque el músculo cuando pasa de ese estado a ejercicio brusco intenso, acelera 200 veces el metabolismo en menos de un segundo. Entonces, para esa necesidad, necesitáis tener en plasma lo que yo tengo guardado, todo junto, porque no te da así. ¿Sí? Ya, entonces este es el tema. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el nexo entre estas hormonas hidrosolubles y estos procesos intracelulares? O sea, fíjense lo siguiente, lo que tienen que entender ustedes, antes de que yo me meta ahí, es esto. Ustedes tienen una célula donde llega una hormona, se pone en un receptor y eso genera hacia adentro lo que nosotros llamamos una respuesta. ¿Qué es lo que es una respuesta? Aumentar el colesterol. ¿Qué es lo que es otra respuesta? Disminuir el glucógeno. Esas son respuestas. Yo tengo una respuesta fisiológica. Hago algo para solucionar ese tema. ¿Ya? Ahora, esa respuesta que yo veo un final, digamos, está mediada por encima. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que responder ahora, que yo la voy a responder, pero es que en este trayecto entre eso y la respuesta, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde aparece esto. Las regulaciones hormonales. ¿Qué significa con eso? O las regulaciones enzimáticas. Por ejemplo, ahí ustedes tienen el clásico ejemplo con el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón, si ustedes se fijan, miren, vamos a sacar los nombres. Ahí hay una proteína. Ese receptor está asociado a otra proteína, es como que tiene un tumor, un anexo. Ese anexo se llama proteína G. ¿Ya? Muchas veces los nombres, uno dice, y el nombre, muchas veces el nombre tiene que ver con circunstancias de descubrimiento. Me explico. El tipo que descubrió la proteína G puede haberle puesto G porque A, B, C, D, F, G le tocaba, porque todas las otras letras estaban ocupadas. ¿Ya? Entonces, no es que tenga un nombre G por algo, como Wood o algo, generalmente. Ahora, lo que sí es muy conocida, sí es muy conocida. ¿Por qué es muy conocida la proteína G? Porque si ustedes se fijan, la proteína G tiene 3 unidades. La unidad alfa, la beta y la gamma. 1, 2, 3. Si no entienden alfa, beta, gamma, pónganle 1, 2, 3, para que entiendan. La 1, miren lo que tiene acá. GDP. O sea, la 1 tiene un sitio de unión para GDP, que es una molécula altamente energética. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando llega el glucagón, se une al receptor, provoca un cambio estructural en esta proteína, que hace que estas 3 subunidades, una se rompa. Se rompe. La unidad 1 se sale de la G. Y ahí aparece un concepto que nosotros ya vimos, afinidad. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la subunidad 1, libre, tiene mucha afinidad por una enzima que cuando ella está unida, no la tiene. Esa explicación es muy básica porque probablemente cuando está unida no expone lo que la otra enzima reconoce. Está escondida, digamos. Entonces ustedes dejan libre estas proteínas 1, o alfa, ¿y qué va a hacer esta proteína? Se va a ir a unir a esta enzima, porque es su gran afinidad cuando ella está libre. Esta enzima, ¿cómo se llama?
adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa, cuando se le une la proteína, la subunidad 1, así me llega, me activo. Todo el otro tiempo estuve inactiva, pero ahora me activo. Y cuando yo me activo, ¿qué hago? Transformo el ATP, ustedes han escuchado de biología, molécula altamente energética, moneda energética de la célula. ¿En qué lo transforma? En AMP cíclico. ¿Qué es lo que es el AMP cíclico? Un segundo mensajero. ¿Por qué se llama segundo mensajero el AMP cíclico? Porque en el fondo, cuando aparece AMP cíclico en una célula, quiere decir que afuera hay glucagón. Entonces, vuelvo a insistir, el de adentro, en teoría, no sabe que afuera hay glucagón porque no lo ve, pero sí ve la respuesta del glucagón, que es el segundo mensajero. Porque ese segundo mensajero, AMP cíclico, está asociado al glucagón, a nadie más. ¿Qué hace el AMP cíclico? Como es un segundo mensajero, va y activa ciertas enzimas e inhibe otras enzimas. No voy a decir nombres. ¿Qué ocurre? Que estas ciertas enzimas que activa actúan sobre otras enzimas. No es directo, son como una cascada de enzimas. Y como producto final, ustedes tienen que hay ciertas enzimas que se activan y otras que se inhiben. Ahora, el diseño está tan bien hecho que todas las enzimas que se activan son aquellas que participan en los procesos que el glucagón activa. Y todas aquellas que se inhiben participan en los procesos que el glucagón no participa, sino que la insulina lo hace. Ahora, yo creo que aquí, yo vuelvo a insistir, esto es pura lógica. O sea, aquel que tiene lógica, de verdad, real, no tendría problema. ¿Por qué digo que es pura lógica? Porque alguien me va a decir, oiga, pero mire, el metabolismo, si yo sumo solamente la degradación de glucosa, yo tengo aproximadamente, para ser exacto, 18, 19, no, 18, 24, 40, 45 enzimas. Solamente para degradar glucosa. Entonces la pregunta que uno se hace es, si el glucagón, pongamos la insulina, si la insulina me activa la degradación de glucosa, ¿me tiene que activar las 45 enzimas? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Pero les suena lógico? No. Es que si todas se ocupan en el proceso, en alguna etapa se van a activar, a lo mejor no todas juntas, pero... Ya, ¿y qué pasa si yo te planteo el siguiente modelo? Imagínate lo que te voy a decir. Tú tenés 45 enzimas, pero funcionan una después de la otra, ¿no es cierto? Porque ese es el tema. Aquí van en escala. Lo que hace una, lo toma la otra, y así. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, tengo dos modelos? En una, inhibo las 45 y activo las 45. Y fíjate que en el otro modelo que te quiero presentar, me voy a ir a un extremo. No es real, pero es un extremo. Inhibo una y activo una. Justo la del medio, por darte un ejemplo. ¿El resultado final no es el mismo? No lo sé. Porque si tú te cuestionas esa situación, yo inhibo las 45 y activo las 45, pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo inhibo las 45? No funciona. Perfecto. El otro modelo, 45, imagínate que tú inhibes la del medio. Van a funcionar las primeras 20 y tantas. Y van a llegar a la mitad. ¿Y esa va a funcionar o no? No. ¿Qué vas a ver? Nada. Entonces la pregunta que tú te tienes que responder es, ¿no es el mismo efecto al final de estas 45 inhibir 4 o 5 claves en el camino? Es más eficiente. Así funciona. Entonces ustedes se dan cuenta que al final
de estas 45 enzimas que yo les menciono, hay 7 o 6 claves. Y esas son las que manejan el metabolismo al final de la glucosa. Esas 7 o 6 enzimas. ¿Qué hace el resto? Funciona al compás de las anteriores nomás. O sea, las anteriores están siempre activas. ¿Pero por qué funcionan? Bueno, porque la que está regulada funciona, entonces a ella les llega. Y ahí uno responde, insisto, esto es pura lógica. ¿Cuáles son los puntos que se regulan? Pero obviamente tiene que haber uno al principio, porque si no, no tiene sentido. Si yo regulo la última, me vuelvo loco. Pues. Entonces ustedes van a ir viendo que los puntos de regulación son obvios. Generalmente son el inicio de las vías metabólicas. Porque ahí ustedes deciden si parten o no parten. Entonces, quiero que entendamos que el modelo se basa en que hay enzimas más importantes que otros metabólicos. Ahora, ojo, te no quiere decir que, total, esta nadie la pesca, la puedo sacar. No. Estoy hablando de regulación. ¿Hay enzimas más importantes? Sí, hay enzimas que se regulan y otras que no se regulan. Y por eso es eficiente. Y por eso cuando ustedes sufren un estrés, pueden reaccionar tan rápido. Imagínate regulando 45 enzimas. Demora ahí 1 minuto es lo que tendría que demorarte fracciones de segundo. El sistema es muy eficiente justamente porque ataca a algunas. ¿Ya? Por si acaso. Veamos la regulación enzimática. ¿Cómo ocurre? Profesor, pero en el modelo anterior, ok, es la regulación por título dice